Amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que examinemos juntos las Escrituras. Evangelio de Juan, en el capítulo 19, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 19. Por favor, vamos a compartir desde el versículo 23 hasta el versículo 30. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Amén al Señor. La Escritura dice, amados hermanos, puntualmente por labios del apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, él dice en los versículos 3 y 4 puntualmente: porque primeramente os he enseñado, dice él, lo que asimismo recibí. 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 2, que fue sepultado, y 3, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Toda la predicación del Evangelio, amigos, hermanos, toda la predicación del Evangelio está centrada en este hecho tremendo, portentoso, en que el bendito Hijo de Dios obviamente es el centro, ¿no?, de lo que allí ocurre. Toda la predicación del Evangelio entonces descansa, se establece sobre estas 3 verdades. La primera de la cual es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vamos a observar algunas verdades que hemos compartido recientemente. Sin embargo, quiero invitarle a que me acompañe al Salmo número 22, que tiene algo que decirnos en términos proféticos acerca de este tiempo que está viviendo el bendito Hijo de Dios. Salmos número 22. El primer versículo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esta expresión literal, tal cual está escrito aquí proféticamente en el Salmo 22,
vamos a poder leerla allí en Mateo capítulo 27, versículo 46, cuando el bendito Hijo colgaba del madero y en cumplimiento de la profecía de Isaías 53, que dice que el Padre cargó en él todos nuestros pecados y todas nuestras enfermedades fueron echadas sobre él. Entonces, lo que Dios el Padre, que tenía una permanente comunión con su Hijo, lo que el Padre observa que está sobre la cruz, ya no es la figura de su Hijo, ya no es el cuerpo de su Hijo, lo que allí hay es una gran mole de pecado. Lo que allí hay es el pecado suyo, 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 mío, y el de la humanidad, que todo había sido puesto sobre los hombros del bendito Hijo de Dios. Claramente en la santidad del Padre, Él que es santo, 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 según dicen los serafines en los cielos. Bueno, ese Dios tan eminentemente santo, imposible que mantuviera contacto con tanto pecado que había sobre la cruz. El gran gemido del bendito Hijo es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el desarrollo del capítulo 22, que es de gran interés, permítame exhortarle a leerlo, por favor, completo. Dice a partir del versículo 14, que es testimonio muy manifiesto, como usted lo va a ver, del sufrimiento del bendito Hijo. Dice el verso 14: he sido derramado como aguas, derramado, y todos mis huesos se descoyuntaron mientras colgaba de la cruz, ¿no? Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. No olvidemos, amigos, hermanos, que todo el juicio que le hacen a Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, fue a partir del engaño, a partir de la mentira, ¿no? Desde la venta que hace Judas Iscariote por 30 piezas de plata, allí está la traición, está el engaño. Luego, cuando Pilatos, que era la autoridad política de la época, decía: no encuentro ninguna falta en él, mucho menos para que sea digno de muerte, la Escritura manifiesta que él tenía intención de soltarle. Las autoridades religiosas soliviantaron al pueblo, se mezclaron en medio de la muchedumbre que estaba frente a la casa de Pilatos para provocar que la muchedumbre empezara a gritar: crucifícale, crucifícale, y luego decir: suéltanos a Barrabás, que era un criminal, que era un asesino. Claramente, cuando dice el verso 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, lo que estaba viviendo Jesucristo era nada más y nada menos que esa experiencia, donde había hombres, algunos muy religiosos, que solo buscaban destruir, romper, morder sus carnes, ¿no?, para destruir la vida de aquel que había venido a establecer un nuevo orden de parte del Padre. Lo único que se manifestaba allí era una cuadrilla de malignos, gente sin principios, sin valores, sin entendimiento, gente que estaba bajo la potestad del maligno, gente que estaba manejada por el mismo espíritu que engañó a Eva en el huerto y que le provocó como consecuencia, al escuchar esa voz y no sujetarse a la voz de Dios, le provocó finalmente morir, esto es, salir de la casa, ser echado fuera de la casa que Dios les había hecho y nunca más volver a recibir la palabra de Dios con ellos, palabras que son espíritu, que son vida. En esta experiencia
Dirá en el mismo versículo 16 que leemos del Salmo 22, la frase final dice: horadaron mis manos y mis pies, rompieron, hicieron allí un hoyo. Horadaron mis manos y mis pies. Verso 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Usted comprenderá que la última semana del Señor y los 2 o 3 días previos, sabiendo, la Escritura dice expresamente que el Señor sabía que había llegado su hora. Cuando en Juan 17 ora al Padre el Señor Jesucristo, Él dice: Padre, la hora ha llegado para que tu Hijo te glorifique. Ahora pues le dice: glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo tenía plena conciencia de que este era el momento duro, difícil, crucial en el trabajo ministerial a que Él había sido comisionado. Pues el punto dice: después de estos días. No sé si alguno de los amigos, hermanos, ha tenido la experiencia cuando a uno le fijan una hora de una operación, especialmente si es una operación medianamente preocupante, no sé, que le abran el cuerpo para sacarle el corazón y trabajar con él, o cuando es una operación a la cabeza, ¿no? Cuando es una operación con algún trasplante, una cosita que sea como preocupante. Quiero decirle, si me permite decirle que los días anteriores, 2 o 3 días anteriores, uno come poquito, come lo estrictamente necesario, porque no tiene interés, el cuerpo no le pide nada que comer. En el caso de Jesucristo, Él no estaba preocupado por una operación que duraría 2, 3, 5, 6 horas. No, Él estaba consciente de que le iban a quitar la vida y que tenía que pasar de la vida a la muerte. Y una vez muerto, esperar la misericordia del Padre para ser restaurado y llevado a la casa del Padre. Esa era su experiencia, eso es lo que estaba viviendo. Mientras tanto, versículo 18, anuncia y dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa, echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, dice, apresúrate a socorrerme. Si vuelve conmigo a Juan capítulo 19, por favor, va a decir que el Señor fue sacado de la ciudad, no de Jerusalén, y fue llevado a un monte que se llama la Calavera o Gólgota, ¿no? Allí entonces lo crucificaron, lo echaron sobre el madero, clavaron, como ya leíamos, sus manos y sus pies. Allí lo pusieron en medio de 2 ladrones. Hemos leído desde el versículo 24, dice a partir del verso 23, dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, que no tenía costura, y entonces dijeron entre sí en el 24: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será esto. Pero esto tenía un solo objetivo, un solo sentido. Yo no sé, examinaba al leer nuevamente este texto, examinaba cuál era el sentido de los soldados. Tener una porción de la ropa del Señor, una parte rota, hermanos, una parte rota. ¿Cuál será el sentir de ellos? ¿Cuál será el entendimiento de ellos? ¿Qué habrá pasado con el de ellos que se quedó con la túnica que no fue rota, sino que fue asignada a uno de los 4 a través de una forma de suertes? Bueno, yo creo que en estos días, el día que muere y el día que estuvo en la sepultura, yo creo que no tuvo mayor sentido. En una de esas, no sabemos. A lo mejor hasta la tomó y cuando llegó a la casa la tiró por allí, no lo sabemos.
Lo que sí sabemos, el valor que para él mismo tomó a partir del tercer día. Ya lo conversaremos cuando el Padre le levanta de entre los muertos. Claramente las cosas cambian, la visión cambia, porque la experiencia vivida es absolutamente distinta. Sin embargo, era necesario todo este proceso, porque en Cristo el Señor debía cumplirse toda la palabra profética. Y como leímos en el Salmo 22, ya estaba establecido que debían repartir entre sí los vestidos del bendito Hijo de Dios. Allí estaba, dice, su madre con otras mujeres, y estaba Juan, el mismo que escribe el Evangelio, de quien él mismo dice que era especialmente amado por el Señor, y dice que el Señor establece allí, confirma el nuevo orden que se da en el reino de Dios. La Escritura señala que María tenía hijos y tenía algunas hijas. Señala sus nombres en la Escritura, en el Evangelio. Sin embargo, cuando Jesucristo el Señor muere, el mismo Señor Jesucristo que cuando predicaba la palabra, un día vienen su mamá, sus hermanos y sus hermanas a buscarle en una casa donde el Señor estaba predicando, y alguien le trae la noticia y le dice, tu mamá, tu hermana y hermanos están aquí, te buscan. Él les dijo, ¿y quién es mi hermana? ¿Y quién es mi hermano? ¿Y quién es mi madre? Y dice que mirando a los discípulos, los señaló y dijo, he aquí, mi mamá, mi hermano, mi hermana, porque dice, los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos y madre. Ahora el Señor está colgando de la cruz, pronto a agonizar, pronto a terminar su vida. Sin embargo, observa que está allí su madre y observa que está Juan, el discípulo del Señor. Y le dice a la mujer, mujer, ya no le dice madre, le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y le asigna esa responsabilidad al discípulo, cuando luego le dice, lo mira a él y dice, he ahí tu madre. Claramente él no hace lo que hago yo, pues hermano. Yo estoy señalando, él no lo puede hacer, simplemente le habla y le dice a la mujer, he ahí tu hijo, y al joven le dice, he ahí tu madre. Y establece una relación de paternidad, de maternidad, una relación de parentesco, una relación de cercanía que es propia solo en el reino de Dios, donde la cosa sanguínea no es lo que determina, sino que lo que une, lo que entrelaza, lo que bendice es la palabra del Señor. Y este que estaba muriendo por nosotros, ¿cuánta autoridad tenía para entregar una palabra como esa, no? La Escritura dice que de ahí en adelante el joven recibió a María, la recibió en casa, seguramente como una madre, ¿no? Respetándola, cuidándola, amándola, como es el mandamiento de los hijos respecto de sus padres. Ahora bien, todavía era necesario un último minuto, que es cuando el Señor dice que tenía sed, le dan a beber un poco de vinagre. El texto paralelo dice que le dieron a beber vinagre con hiel. Bueno, también esto era necesario que se cumpliese. También estaba profetizado, ¿no?, que él viviría esta experiencia. Y una vez dice que le dan a probar y él prueba este vinagre, dice que finalmente él entrega el alma, entrega el espíritu, y él dice, consumado es. Debo terminar aquí, pero ese consumado es, amigos y hermanos, es una palabra, es una frase que no solo se dice por cumplir. A ver si en 2 minutos puedo decir lo que quisiera. Cuando en Génesis capítulo 3, Adán y Eva desobedecen y permiten la entrada del pecado a la casa, el pecado al huerto, el Señor dice que se va a levantar de la simiente de la mujer uno que va a herir en la cabeza. Esto es golpe mortal sobre Satanás, el espíritu que había en la serpiente. Se levantará, dice, de la simiente de la mujer. Pues bien,
Colosenses capítulo 2 va a explicar que cuando Jesucristo está en la cruz, allí dice que Él desarrolla la más grande de sus batallas. Dice que saltando sobre principados y potestades. Colosenses capítulo 2, amigos y hermanos, si alguno quisiera compartirlo o guardar la anotación. Versículo número 15 dice, y despojando, desnudando a los principados y a las potestades, desnudándoles de toda autoridad que hasta ese momento habían manifestado, desnudándole de toda fuerza, despojándole de toda posibilidad de victoria que ellos pensaban que tenían. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Aleluya! Cuando Jesucristo dice, consumado es, lo que está diciendo es, Padre, aquella palabra que diste hace miles de años, aquí se cumple. Cuando Jesucristo dice, consumado es, está diciendo, Padre, no te olvides que en Isaías capítulo 6, tú preguntaste a quién enviaré y quién irá por nosotros. Y yo te dije, heme aquí, envíame a mí. Pues bien, Padre, he venido, he hecho la tarea que me diste que hiciese y ahora la tarea está cumplida, la tarea está acabada. Aleluya. Cuando en Juan capítulo 1, verso 11, dice que Jesucristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, lo que está diciendo es que Él vino a hacer redención. Él vino a comprarnos para que seamos nuevamente del Padre. Jesús le está diciendo, Padre, acabo de terminar la tarea. Acabo de hacer aquello que tú me comisionaste. Señor, la obra que me diste que hiciera acaba de ser completada. Vine al mundo, viví como un hombre humillado, como un siervo, como un esclavo, en condición de semejanza, de pecado de todos los hombres. Y tú sabes, habrá dicho que yo no he pecado. He vivido esta última semana, este último proceso, sin decir nada en contra, sin negarme, sin reclamar de nada. He estado a tu servicio, Señor. Ahora he completado tu obra. Señor, aquí estoy, hemos terminado la tarea que tú me diste a hacer. Esa tarea significaba, amigos y hermanos, que como está escrito apostólicamente, el Señor permitió que el justo muriera por los injustos para llevarnos a Dios, el Padre. No hay un gesto de amor, amigos y hermanos. No hay un gesto de amor más grande, más interesante, más profundo que lo que Jesucristo hace respecto de su Padre y respecto a lo que el Padre hace respecto de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, hermanos, así nos ha amado Dios. Así se ha entregado Jesucristo por nosotros. Cuando Cristo muere se abre una gran puerta, amigos, hermanos, una gran puerta para que nosotros tengamos acceso al Dios de los cielos y en Él y con Él tengamos vida eterna. Permítame exhortarle, no desprecie esta bendición que tenemos. No desprecie esta dádiva tan gloriosa. Más bien, disponga su corazón, disponga su mente. Crea que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, para que en Él y por Él tengamos vida y vida en abundancia. Venga el Señor. Que Dios, Él le bendiga. Amén.